Atención México, Sheinbaum acaba de mandar al altiplano al primer gobernador panista de la historia. Sí, al mismo que presumía de ser el ejemplo de la democracia. Hoy duerme en celda de máxima seguridad. Lo que acaba de ocurrir no es la detención de un político, es la caída del primer muro de la fortaleza de impunidad que el PAN construyó durante 30 años. Ernesto Rufo Apel, primer gobernador panista de la historia de México, socio de una empresa que importaba combustible de contrabando, está esta noche en el penal federal del Altiplano, el de máxima seguridad, el mismo donde van los que el Estado mexicano considera una amenaza estructural para la nación. Y aquí viene lo que los medios corporativos no quieren que escuches. Ingemar, la empresa de Rufo, no robaba en los márgenes, declaraba ante aduanas el 10% de lo que realmente transportaba. El 90% restante era el negocio, y el negocio era el saqueo del pueblo de México. 10,000 litros declarados, 110,000 litros reales, por ferrotanque, por viaje, durante años. Claudia Sheinbaum no reaccionó cuando esto salió a la luz. Sheinbaum diseñó la trampa hace 12 meses, la activó en silencio y esta semana la cerró. Pero la pregunta que ningún noticiero convencional está respondiendo es esta: ¿cuántos otros exgobernadores, cuántos otros socios del viejo régimen, cuántas otras empresas con permiso de importación operaron exactamente igual que Ingemar durante los años dorados de la reforma energética de Peña Nieto? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum, y es la que los medios no quieren publicar. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder exactamente 12 años, al 2013, al año en que el gobierno de Enrique Peña Nieto promulgó la reforma energética que por primera vez en la historia moderna de México abrió la importación de derivados del petróleo a empresas privadas. Antes de esa reforma, solo Pemex podía importar combustible. Era una línea roja clara, una protección soberana que venía del siglo XX. La reforma la borró de un plumazo y en su lugar puso un sistema de permisos privados que el gobierno de Peña Nieto distribuyó con una generosidad que hoy las autoridades están comenzando a entender en toda su dimensión. El manual del viejo régimen era conocido: abre el mercado, reparte los permisos entre los socios políticos y deja que el Estado haga la vista gorda ante los esquemas que inevitablemente van a florecer en los márgenes de esa apertura. Fue exactamente lo que ocurrió, pero hay algo que los noticieros no te van a decir. La relación entre la reforma energética del 2013 y el huachicol fiscal no es una consecuencia accidental, es una consecuencia lógica. Cuando abres un mercado sin blindar los controles aduanales, sin cruzar inteligencia fiscal, sin coordinar al SAT con la UIF, con la FGR, no estás creando competencia, estás creando oportunidades para el saqueo organizado. Y el saqueo organizado necesita socios políticos con permisos, con conexiones y con la suficiente impunidad acumulada para creer que nadie va a tocar la puerta. Ernesto Rufo Apel creyó exactamente eso. Durante años, creyó que su historia como primer gobernador panista, su capital político, su red de relaciones lo protegían. No calculó que México estaba cambiando, no calculó a Claudia Sheinbaum, y eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. El primero de los errores se cometió en el calor del 2013. Cuando la reforma energética abrió las puertas, Ingemar entró rápido. Consiguió sus permisos de importación en un ambiente regulatorio que no preguntaba demasiado. Construyó relaciones con agentes aduanales en puntos estratégicos de la frontera norte. Diseñó el esquema de doble modalidad. A veces declaraban volumen reducido, 10,000 litros donde había 110,000. Otras veces declaraban un producto diferente al combustible para evadir el IEPS completamente. La decisión pareció inteligente en su momento. El mercado era nuevo, los controles eran laxos, la competencia estaba aprendiendo las reglas y ellos ya tenían la infraestructura. Lo que Ingemar no calculó era que esa decisión acababa de construir un rastro documental de años: facturas, registros aduanales, volúmenes declarados, rutas de distribución, nombres de agentes, un mapa perfecto, guardado en los servidores del SAT, esperando al investigador que supiera leerlo. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron cuando el gobierno de López Obrador les revocó el permiso de importación. Esa revocación era una señal. Era el Estado diciéndole a Ingemar: sabemos lo que están haciendo.
amparen, y la decisión que tomaron fue la opuesta a detenerse. Recurrieron al Poder Judicial, obtuvieron un amparo, recuperaron el permiso y siguieron operando. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. Ese amparo no los salvó, los expuso, porque para obtenerlo tuvieron que litigar formalmente, tuvieron que presentar documentos, declarar su estructura societaria, identificar a sus accionistas. Ernesto Rufo Apel quedó en el expediente como lo que era, el principal accionista de Ingemar, no como una sombra, como un nombre. Y mientras el Poder Judicial los protegía, ellos seguían acumulando evidencia en cada operación que realizaban. El segundo error no fue pelear legalmente. El segundo error fue seguir operando con el mismo esquema después de haber peleado legalmente, como si la impunidad fuera permanente, como si el Estado no pudiera aprender a coordinar sus instituciones. El tercer error ocurrió hace aproximadamente un año y fue el más costoso. Las investigaciones de la FGR, el SAT y la UIF ya los tenían en la mira. Alguien dentro de la red lo supo y tomaron la decisión de abandonar los ferrotanques. Varios carros tanque de ferrocarril cargados con millones de litros de combustible, abandonados en las vías de Coahuila. La lógica era cortar el rastro, dejar atrás la evidencia física antes de que llegaran las autoridades. Lo que Ingemar no calculó era que esos ferrotanques abandonados no borraban el rastro, lo confirmaban. Le daban a la FGR el punto de partida perfecto con una certeza que ningún documento puede igualar. Aquí estuvo el combustible contrabando, aquí está la empresa que lo transportaba, aquí empieza la investigación. A partir de ese hallazgo en Coahuila, la FGR tuvo 12 meses. 12 meses para reconstruir rutas, cruzar información con el SAT, rastrear movimientos financieros con la UIF e identificar a cada integrante de la red. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Rufo y sus socios creían que el amparo los protegía, algo estaba ocurriendo en silencio dentro del Estado mexicano. Tres instituciones comenzaron a hablar entre sí de una manera que el viejo régimen nunca había permitido. La Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, tres instituciones que históricamente operaban en silos, que raramente compartían información en tiempo real, que el viejo régimen mantenía desconectadas precisamente porque su desconexión era conveniente para los que operaban en los márgenes. El primer movimiento fue la coordinación de inteligencia. El SAT aportó los registros de importación, los volúmenes declarados, las discrepancias entre lo que Ingemar reportaba y lo que los datos del mercado sugerían que estaba distribuyendo. Esos cruces de información no mienten. El segundo movimiento fue la UIF. Rastreó los flujos financieros, identificó dónde iba el dinero que Ingemar generaba con el combustible que nunca declaró. El dinero siempre deja rastro, siempre. El tercer movimiento fue el definitivo. La FGR integró toda esa información en un expediente de más de un año, reconstruyó el modus operandi completo, identificó a los agentes aduanales cómplices y ejecutó las órdenes de aprehensión cuando el caso era inatacable. Y aquí es donde el plan completo se revela. Sheinbaum no ordenó una detención política. Sheinbaum construyó una arquitectura de coordinación institucional que hizo imposible que el caso se cayera. Porque la debilidad histórica del combate a la corrupción en México no era la falta de voluntad política, era la falta de coordinación entre instituciones. Era que el SAT sabía una cosa, la UIF sabía otra y la FGR nunca recibía el cuadro completo. Lo que cambió bajo este gobierno es exactamente eso. Y cuando Sheinbaum habló esta semana en su conferencia matutina, cada palabra fue una declaración estratégica. Hay cruces de información con el SAT, con la UIF, que dieron con este grupo que se dedicaba a la importación ilegal de combustible. Y hay muchísimas pruebas, muchísimas pruebas. No estaba informando, estaba enviando un mensaje a cada empresario, a cada político, a cada agente aduanal que hoy opera en zonas grises. El Estado mexicano ya aprendió a leer el mapa, y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. El martes por la noche, Ernesto Rufo Apel cruzó las puertas del penal federal del Altiplano, el penal de máxima seguridad.
el mismo donde el Estado mexicano coloca a quienes considera amenazas de primer nivel para la nación. La FGR lo acusa de 2 delitos, delincuencia organizada y contrabando de combustible. No son cargos menores, no son cargos administrativos, son los cargos que se aplican cuando el Estado determina que no estamos ante un incumplimiento, sino ante una red. La reacción del PAN llegó rápido y fue exactamente lo que cualquier analista del viejo régimen hubiera predicho: hablar de persecución política, de justicia selectiva, de uso faccioso del aparato del Estado. El problema es que esa narrativa tiene un obstáculo de 110,000 litros por ferrotanque. Tiene un obstáculo llamado ferrotanques abandonados en Coahuila. Tiene un obstáculo llamado agentes aduanales cómplices. Tiene un obstáculo llamado 1 año de investigación coordinada entre 3 instituciones del Estado mexicano. Pero lo más poderoso no era lo que se veía en los alegatos del PAN, era lo que se veía debajo. Debajo estaba la pregunta que ningún comentarista de los medios corporativos quiso hacer en voz alta: ¿de cuánto dinero estamos hablando? Cada ferrotanque tiene capacidad para 110,000 litros de diésel. El IEPES al diésel en México ronda los 6 pesos por litro. Un solo ferrotanque con carga completa no declarada representa una evasión fiscal de más de 660,000 pesos. Multiplica eso por el número de viajes que Ingemar realizó durante años de operación. Multiplica eso por el número de empresas que operaron esquemas similares bajo el paraguas de los permisos del 2013. Ese dinero no desapareció en el vacío. Ese dinero no llegó a las escuelas públicas de Baja California, no llegó a las clínicas del IMSS, no llegó a los programas de apoyo a las familias trabajadoras de México. Fue a las cuentas de una red que creyó que la reforma energética era su alcancía privada. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Porque Sheinbaum no solo cerró un caso. Sheinbaum demostró que el combate a la corrupción en México tiene memoria, tiene coordinación y tiene consecuencias reales para los que alguna vez creyeron que su apellido y su partido los hacían intocables. La soberanía de México no se negocia y el presupuesto del pueblo de México tampoco, porque Sheinbaum no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó. Y cuando el caso estuvo listo, lo presentó sin aspavientos, sin discursos épicos, con la frialdad de quien ya sabía el resultado desde meses antes. El plan maestro tiene 3 piezas, y cada pieza era necesaria para que las otras 2 funcionaran. La primera pieza era la coordinación institucional silenciosa. Sin ella, el resto no funciona. Durante décadas, el SAT sabía que había discrepancias en los volúmenes declarados por empresas importadoras de combustible. Lo sabía. Tenía los datos, pero esos datos no viajaban automáticamente a la FGR ni a la UIF. Vivían en silos, y los silos eran convenientes para los que operaban en los márgenes del sistema. Lo que cambió bajo este gobierno fue una instrucción aparentemente técnica: cruzar bases de datos en tiempo real entre las 3 instituciones. Esa instrucción técnica fue la primera pieza del mecanismo. La segunda pieza era la paciencia. Juntas, la coordinación y la paciencia crean algo que el viejo régimen nunca supo contener: un expediente inatacable. La FGR tardó 12 meses, no porque no tuviera indicios desde el primer día, sino porque construyó el caso hasta que ningún amparo, ningún abogado, ninguna conexión política pudiera desarmarlo. Cada mes adicional de investigación era un mes más de pruebas acumuladas. Cada cruce de información adicional era una línea más de evidencia que cerraba rutas de escape legal. La tercera pieza es la que nadie vio. El amparo de Ingemar se convirtió en una trampa para Ingemar, y es la que hace el movimiento irreversible. Cuando Ingemar recurrió al Poder Judicial para recuperar su permiso de importación, tuvo que identificarse, tuvo que declarar su estructura, tuvo que poner nombre y apellido a sus accionistas. Ernesto Rufo Apel quedó registrado formalmente como el principal accionista de la empresa investigada, no como un rumor, no como una fuente anónima, como un hecho jurídico documentado en el expediente del propio Poder Judicial. El instrumento que usaron para protegerse se convirtió en el instrumento que los identificó. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Pero la pregunta que abre una nueva dimensión de este caso es esta: Ingemar no era la única empresa que recibió permisos de importación durante el sexenio de Peña Nieto.
El gobierno de López Obrador redujo drásticamente esos permisos, pero no los eliminó todos. ¿Cuántas otras empresas con permiso vigente operan hoy esquemas similares al de Ingemar? ¿Cuántas otras redes tienen agentes aduanales cómplices, ferrotanques subfacturados y accionistas con credencial de partido? Esa pregunta no es retórica, es la que la FGR, el SAT y la UIF están respondiendo ahora mismo mientras este video corre. Y la respuesta va a llevar a más nombres. Lo que encontraron después no estaba en ningún análisis previo. Este caso tiene 3 dimensiones y cada una es más grande que la anterior. La primera dimensión es la del ciudadano mexicano de a pie. El IEPS al diésel existe por una razón. Financia servicios públicos, financia carreteras, clínicas, escuelas, programas sociales. Cuando Ingemar declaraba 10,000 litros en lugar de 110,000, no estaba cometiendo un tecnicismo contable, estaba sustrayendo recursos que tenían destino específico. Las familias trabajadoras de México. Cada ferrotanque con carga completa no declarada representaba una evasión fiscal de más de 660,000 pesos en IEPS solamente, multiplicado por años de operación, multiplicado por el número de viajes. El robo no era abstracto, era concreto. Era el presupuesto del pueblo desviado hacia las cuentas de una red con credencial de partido y permiso de importación. La segunda dimensión es la de México como nación. Lo que Sheinbaum demostró esta semana no es solo que un exgobernador panista puede terminar en el altiplano. Demostró que el Estado mexicano tiene hoy la capacidad de coordinar inteligencia fiscal, financiera y penal de una manera que hace 12 años era impensable. Eso cambia el cálculo de riesgo para cada actor que opera en zonas grises del mercado energético mexicano. Ya no se trata de saber si tienes conexiones, ya no se trata de saber si puedes conseguir un amparo, se trata de saber que el SAT, la UIF y la FGR están hablando entre sí en tiempo real, con instrucciones de cruzar datos y construir casos. La posición geopolítica de México en su propio mercado energético acaba de cambiar. El patio trasero se convirtió en potencia. Eso no es todo. Lo que viene a continuación sacudió cada cancillería del planeta. La tercera dimensión es la del precedente histórico. México no es el único país en desarrollo que enfrenta el problema del saqueo energético disfrazado de empresa privada legítima. Es un fenómeno regional, es un fenómeno global. La diferencia es que la mayoría de esos países no tienen hoy la arquitectura institucional para perseguirlo con éxito. Lo que México acaba de demostrar es que sí se puede, que un Estado soberano con instituciones coordinadas, con voluntad política real y con paciencia para construir casos inatacables, puede desmantelar redes que creían tener impunidad permanente. El orden unipolar no está en crisis, ya murió, y desde sus cenizas, México está ayudando a coescribir las reglas del nuevo mundo. Un mundo donde la soberanía sobre los recursos energéticos no es un discurso, es un expediente de 1000 hojas con pruebas documentadas. El martes por la mañana, en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum se paró frente a los micrófonos. No llegó a celebrar, no llegó a hacer política con el caso, llegó a explicar. Y en esa explicación, cada frase fue un mensaje codificado que los analistas de los medios corporativos dejaron pasar sin leer. Dijo esto: tienen muchísimas pruebas, no es menor. 4 palabras al final, no es menor. Cuando Sheinbaum dijo no es menor, no estaba hablando solo del caso de Rufo. Estaba enviando un mensaje directo a cada integrante del viejo régimen que hoy tiene negocios en zonas grises, que hoy tiene permisos de importación, que hoy tiene agentes aduanales en su nómina. Estaba diciendo, el Estado sabe, el Estado tiene pruebas y el Estado ya no va a hacer la vista gorda. Dijo también, hay cruces de información con el SAT, con la UIF, que dieron con este grupo. Esa frase no es una explicación técnica, es una declaración de capacidad institucional. Está diciendo públicamente que México tiene hoy una inteligencia fiscal coordinada que no existía hace 2 administraciones. Está diciendo que el silo cayó. Y luego dijo algo que los medios convencionales reportaron como contexto y que en realidad era el corazón del mensaje. Recordó que Ingemar tuvo que tramitar un amparo para recuperar su permiso, que el Poder Judicial se lo concedió, que siguieron operando y que de todas formas terminaron en el altiplano. Eso fue un mensaje hacia los adversarios internos.
hacia los que apostaron por la sumisión, hacia los que dijeron que era imposible tocar al viejo régimen porque tenía al Poder Judicial de su lado. Sheinbaum les respondió sin decirlo directamente: el Poder Judicial puede conceder un amparo, la FGR puede construir un caso inatacable y al final, la verdad del expediente pesa más que cualquier recurso legal. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Pero lo más poderoso no era lo que se veía en esa conferencia matutina, era lo que se movía debajo y eso lo analizamos ahora. Rufo ya está en el altiplano. El caso de Enguemar está judicializado, pero hay un hilo que la FGR todavía no ha jalado en público. Y es el más importante de todos. El combustible que Enguemar introdujo ilegalmente al país no se quedó en los ferrotanques, entró al mercado, se distribuyó, alguien lo compró, alguien lo vendió en gasolineras, en distribuidoras, en industrias que necesitaban diésel para operar. Y esos compradores, en algún punto de la cadena, sabían o debían saber que el precio que estaban pagando no cuadraba con los costos reales de un combustible con todos sus impuestos pagados. La FGR está buscando determinar exactamente eso. ¿Cuántas operaciones realizó Enguemar? ¿Cuánto combustible entró bajo este esquema? ¿Y quiénes eran los eslabones de distribución dentro del mercado nacional? Esa investigación no ha terminado. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Lo que Sheinbaum tiene ahora es un expediente judicial activo. 3 instituciones coordinadas con experiencia probada en este tipo de casos y un precedente que hace 12 meses no existía. Lo que viene en las próximas semanas va a exigir exactamente eso, porque las investigaciones de la FGR sobre redes de huachicol fiscal no terminan con una detención. Terminan cuando se desmantela la red completa. Y la red completa incluye a los compradores, a los distribuidores, a los agentes aduanales que facilitaron cada cruce de frontera. Varios de esos agentes aduanales todavía no tienen orden de aprehensión pública. Eso va a cambiar. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente quiénes son los eslabones que faltan en esta cadena y qué nombres están apareciendo en las investigaciones sobre otros permisos de importación otorgados durante el sexenio de Peña Nieto. Porque lo que está a punto de revelarse en las próximas semanas va a demostrar que Enguemar no era la excepción. Era el ejemplo que las autoridades eligieron primero. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Lo que sigue nadie lo vio venir, ni ellos. Vamos a cerrar con lo que realmente ocurrió esta semana. No con el titular, con la historia completa. Lo que ocurrió es que un exgobernador panista, socio de una empresa que declaraba el 10% de lo que realmente importaba, cruzó las puertas del Penal Federal del Altiplano acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustible. Eso es el hecho. Eso es lo que los noticieros convencionales reportaron y cerraron. ¿Cómo ocurrió? Es la historia que los medios corporativos no te van a contar. La FGR, el SAT y la UIF trabajaron coordinados durante 12 meses. Cruzaron inteligencia fiscal, rastrearon flujos financieros, reconstruyeron rutas de importación, construyeron un expediente que ningún amparo pudo desmantelar. Sheinbaum no ordenó una detención, activó una arquitectura institucional que hizo la detención inevitable. ¿Por qué importa? Es lo que cambia la conversación, porque lo que México acaba de demostrar es que la soberanía sobre los recursos energéticos no es un eslogan, es un expediente con pruebas, es coordinación entre instituciones, es la voluntad de ir hasta las últimas consecuencias sin importar el apellido del acusado ni el partido en el que militó. México ya no está solo en esta transformación y el viejo régimen ya sabe que sus redes tienen fecha de vencimiento. Se equivocaron de forma catastrófica. Creyeron que la reforma energética del 2013 era permanente, creyeron que los amparos eran escudos eternos, creyeron que abandonar los ferrotanques en Coahuila cortaría el rastro. No calcularon que el rastro ya estaba en los servidores del SAT desde el primer día. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí.
¿Crees que la FGR va a llegar hasta los últimos eslabones de la cadena de distribución o el viejo régimen todavía tiene suficientes recursos legales para proteger a los que faltan? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer lo que piensas. México ya demostró que la soberanía tiene dientes. Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación.